Kita urus publikation terus lagi kunas. Cina apa orang kafir cuma mana mana syakti. Sebenarnya saya urus salah satu seneng mana operasi menjak mana aku tembak wajah ketika kita antas aku aku tembak warga apa aja saya kan sama sekolah hai kok cian manja kus pang narang hai kurang nas hermam ciannya operasi kemuran operasi kuran hai kus manja kus pang ciannya kono cie operasi saya mana kono gani mal kapune mana ima baba. Con relación a otro aspecto del gobierno de Fujimori, ¿cree que fue un gobierno que asumió la responsabilidad de las situaciones que se dieron en esa época, como el terrorismo, la hiperinflación que afectó a miles de familias peruanas? Son dos aspectos muy interesantes. Felicito a tu pregunta porque son dos aspectos que lo favorecen, ¿no? Pasando de lo que hemos hablado acerca de la esterilización, ahora a hablar de estos aspectos. Realmente sí, la economía fue un punto positivo en el gobierno de Fujimori. Como se dice, él tomó el toro por las astas al lanzar el paquetazo, que fue una de las medidas exitosas. Si bien es cierto, nos llevó a tomar medidas extremas en cuanto a abastecernos, ¿no?, de diversos productos de la canasta básica. Pasamos por una dura prueba, yo creo, pero fue del todo satisfactoria porque los resultados fueron bajar esa superinflación, esa hiperinflación que en ese momento para las personas que vivían en extrema pobreza era prácticamente lidiar casi con la miseria, ¿no? Entonces, para evitar todo eso y la situación bancaria también, porque muchos bancos habían quebrado, entre ellos el Banco Latino, que yo recuerdo, y el dólar, había una desestabilización en el país. Me parece que sí, fue una medida acertada y que, bueno, hasta ahora estamos viendo los frutos de eso, ¿no? Porque gobierno a gobierno, esa ha sido la base para seguir forjando una economía equilibrada, salvo por ahora este gobierno que estamos pasando, que nuevamente nos hemos situado en una inflación que hace muchos años no teníamos, por cierto, desde el gobierno de Fujimori. En cuanto al aspecto del terrorismo, allí debo enfatizar que en un primer momento se tomaron medidas que fueron para reducir, para parar esto del terrorismo. Sin embargo, llegado el momento, me parece que al dejar en manos de Vladimiro Montesinos, comandante general, me parece que se fue un poco de las manos. Hubieron algunos casos, algunas denuncias de personas que habían sido desaparecidas y encontradas, carbonizadas, desmembradas, ¿no? También sabemos el caso de torturas en los sótanos del Pentagonito. Entonces hubo un abuso de parte de las Fuerzas Armadas comandadas por Vladimiro Montesinos. Creo que le delegó mucha autoridad, le dio a este personaje que se presenta como un personaje nefasto para este gobierno, ¿no? Y que no hizo más que aprovecharse de la oportunidad que le dio Fujimori, pero eso no le quita responsabilidad al expresidente. Es todo lo que puedo decir. Ahora me encuentro con la presencia de la coordinadora pedagógica Jessica Rojas Castillo, quien amablemente responderá a las preguntas. ¿Cómo fue posible estabilizar la economía peruana en los años 90 durante el gobierno de Fujimori? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en el gobierno de Fujimori, se dio lo que se llama el shock económico, y ese shock económico, si bien es cierto en un primer momento pues causó bastantes estragos en la economía familiar, posteriormente eso ayudó a estabilizar la economía nacional y a partir de ello hubo un crecimiento en el aspecto económico que ha venido sostenido a lo largo de bastantes periodos, ¿no?, de varias décadas, y eso es algo que nos sostiene todavía, ¿no? Pero bueno, eso es principalmente lo que sucedió con el gobierno de Fujimori. ¿Cree usted que del autogolpe y la disolución del Congreso por parte del expresidente Alberto Fujimori, el único beneficiado con esta medida fue el mismo Fujimori? Al respecto, me parece que era parte del autogolpe disolver el Congreso, porque de lo contrario no hubiera podido realizar las acciones que él tenía pensado, ya que el Congreso estaba en contra de su gobierno y eso fue parte de la medida que él tomó, ¿no? Entonces, obviamente, de esa manera al disolverlo era beneficiado Fujimori. El gobierno de Fujimori se pisoteó la democracia, el Estado de Derecho y el orden constitucional.
Una medida necesaria, toda vez de que en el interior del país el terrorismo había avanzado de tal manera que los pueblos estaban afectados, la población, incluso mi propia familia fue víctima de esta situación. Por lo tanto, hay muchas formas en las cuales uno puede explicar. Ya de por sí nosotros estábamos en un estado de emergencia, la situación social era bastante álgida, de igual manera la economía, ¿no? Y los que estaban, se puede decir, en medio de toda esta guerra que existió, o bueno, guerra no es la palabra adecuada, sino de este conflicto que existió, de este terrorismo que existió, los perjudicados fueron las personas civiles, fuimos directamente las víctimas. Entonces, el presidente Fujimori intentó hacer algo para volver a estabilizar y creo que los resultados, a pesar de que de repente no fuera el camino más indicado, pero creo que los resultados que se lograron a posterior con la estabilidad de la economía y con la exterminación en parte de lo que fue el terrorismo, creo que se vio en un futuro, aunque bueno, ya posteriormente las otras acciones que pueden haberse dado ya serían motivo de otro análisis. Para concluir sobre este tema, acerca de los dos puntos que se mencionaron en el inicio, podemos decir que la esterilización forzada muchas veces se daba en condiciones deterioradas. Quiero decir que algunas de ellas eran amenazadas con no hacer el registro a sus debidos hijos, puesto que para el gobierno no querían más hijos, pues supongamos que eso traía más pobreza. Entonces, eran obligadas a someterse a esta ligadura de trompas y muchas de ellas, en algunas entrevistas que se ha podido observar, mencionan que al ligarse las trompas, al médico saber ligado sus trompas, pues se sentían mujeres inútiles. Sin duda alguna, tal vez nos quedan algunas preguntas o dudas que debamos responderlo a lo largo de nuestra vida. Lo que quiero dar a conocer con este video es que sepan un poco acerca del gobierno del expresidente Alberto Fujimori y que hay algunas cosas que lo beneficiaron a él como presidente y también cosas que no lo beneficiaron a él como presidente. Entonces, llegamos a una breve conclusión de que está en un nivel intermedio. Quiero decir que no fue el malo tampoco fue el bueno, sino uno que tomó tal vez medidas extremas que de cierta forma lograron perjudicar a la población, ¿no? Pero algunas de estas medidas fueron correctas muy a pesar de que esto afectaría a la población.